Como buen amante de la pizza, seguro que sabes que existen un montón de masas de pizza, pero Si te pongo todos estos nombres, ¿sabrías diferenciarlas? si tu respuesta es que sí, no pasa nada. Suscríbete, coméntamelo y vuelve en el próximo vídeo. Pero si tu respuesta es que no, estás de suerte. Masa napolitana. La masa de la pizza napolitana es muy elástica y tiende a doblarse ya que está muy hidratada. Puede contener hasta un 70% de agua por kilo de harina. El borde alto de la pizza napolitana es más o menos de 1 a 2 centímetros de alto, ya que sucede debido al aire que se incorpora durante el amasado. En cambio, el centro de la base no mide más de 5 milímetros. Se hornea durante muy poco tiempo, entre 60 y 90 segundos, para que no pierda su elasticidad, y no se utilizan soportes metálicos durante su horneado. Este tipo de masa solamente admite agua, harina, levadura y sal. No contiene grasas de ninguna clase. Masa romana. Esta masa tiene una textura muy diferente a la napolitana. En este caso, la masa es muy crujiente, está menos hidratada, más o menos un 50% de agua. Y además se le suele añadir aceite a la masa. Esta masa queda muy plana, con unos bordes prácticamente inexistentes, y suele quedar mucho más tostada. Masa siciliana. Suele tener forma cuadrada o rectangular y un grueso más o menos de 1 centímetro de alto. Es muy esponjosa, parecida a la focaccia. La masa lleva más cantidad de levadura. Masa neoyorquina. Es una base bastante fina. Es la más habitual en las pizzerías que sirven a domicilio. La masa suele tener mayor contenido en gluten y además lleva levadura, agua, aceite y también le suelen añadir azúcar. Masa estilo Chicago. Se caracteriza por elaborarse en unos moldes anchos para aumentar el grosor de la pizza, muy parecido a una tarta. En esta base de pizza, la harina de trigo se mezcla con un poco de harina de maíz y se coloca sobre el molde previamente untado en aceite, y esto hace que la base quede más tostadita. Base de pizza americana. Es una variante de la pizza anterior. Esta queda mucho más gruesa y sin bordes, lo que puede recordar a la masa de pan. ¿Y tú, con cuál de todas te quedas? Yo con todas.